Amigas y amigos de Construyendo Comunidad, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, depende del horario en que nos hagan el favor de ver esta transmisión. El día de hoy estamos al lunes 19 de febrero, ya lunes 19 de este 2024. Y como todos los lunes, en el eje temático de educación, cultura y arte, se encuentran un invitado especial, se encuentra el maestro Renaud Hernández. Maestro, muy buenas tardes, ¿cómo está usted? Buenas tardes, un saludo a todos los que nos ven y a los compañeros que están aquí presentes para conducir el diálogo. Mucho gusto. Gracias, maestro. Y también presento a los responsables de este eje temático, la maestra Rocío Lucero. Maestra Rocío, ¿cómo está? Su micrófono, maestra. Buenas tardes a todos. Mucho gusto Gracias, estar maestra. Buenas tardes. El maestro Fidencio Romero. Maestro Fidencio, ¿cómo está? Muy bien, muy a gusto de estar aquí. Bienvenido, maestro Renaud. Buenas. Igualmente, Gracias, maestro Fidencio. Y el maestro Miguel Guerra, responsable de la invitación del día de hoy. Maestro Miguel, ¿cómo está? Agradecido con todos por la invitación. A todos, gracias. Gracias, maestro Miguel. Eh, La filosofía en el aula es la charla que el día de hoy nos va a compartir el maestro Renaud Hernández. ¿Cómo está este concepto, maestro Renaud? La filosofía en el aula. Eh, Le doy el uso de la palabra para que después empecemos con la ronda de intervenciones y de preguntas de todos los que estamos en el foro. Adelante, maestro Renaud. muy bien, me parece muy bien, muy correcta la iniciación. Bueno, existe inquietud en aplicar el uso de la metodología de la filosofía al sistema de enseñanza oficial que se lleva a cabo en nuestro país. Esta inquietud surge porque también soy filósofo, soy profesor, estudié economía política, filosofía y pedagogía, y entonces al ir comprendiendo un poquito lo que es el método de razonamiento filosófico, yo revisaba los libros de texto y en los planes y programas de estudio se carece de una metodología para poder hacer que el niño sepa razonar y utilizar los aspectos de la lógica para poder construir un pensamiento racional, para poder comprender lo que se lee y escribe y para poder tener categorías de pensamiento que sean un poquito más amplias que lo que el programa de estudios le proporciona a los estudiantes, ¿no? De ahí surgió la idea de ir pensando cómo construir un método de razonamiento filosófico apropiado para los niños en edad escolar. Entonces, este proyecto consiste en que no se va a utilizar el pensamiento filosófico como tal para llevárselo a los niños, porque sería una cuestión incoherente, sino sacar postulados de lo que es la metodología para razonar, para construir pensamientos lógicos y de manera pedagógica ir adaptándolos a las capacidades de cada niño de acuerdo a su desarrollo cognitivo para irlos enseñando a tener un pensamiento más formal. Entonces, esta es una carencia que se encuentra en los métodos y planes de estudio oficiales. Nos dicen que los estudios de matemáticas, de español nos pueden llevar a que el niño vaya aprendiendo el razonamiento. Sin embargo, no es suficiente. Se necesita un método para que el niño lo conozca y pueda ir a través de ese método construyendo pensamiento crítico y que vaya comprendiendo a un nivel mejor lo que lee y escribe y su propio mundo, porque no nomás se trata de que comprenda lo que lee y escribe en el aspecto educativo, sino que ese método lo pueda aplicar a su vida cotidiana, en su familia, en la comunidad o en donde vive, en donde se desarrolla diariamente su vida de los niños, ¿no? Entonces surgió esta idea de plantear al gobierno federal, a la Secretaría de Educación Pública, esa introducción, esa aceptación de la filosofía dentro del artículo tercero constitucional, que es el que establece los reglamentos de la educación en nuestro país. En el año de 2019 se aceptó y entonces la Secretaría de Educación Pública en su artículo tercero introdujo el aspecto de enseñanza de la filosofía en las escuelas oficiales. Sin embargo,
está aceptado ahí el concepto de filosofía como enseñanza, pero no se ha llevado a cabo. Entonces, hace falta que las autoridades comprendan qué cosa es la filosofía, qué objetivo busca la filosofía dentro del sistema de la enseñanza, ¿no? Y entonces la filosofía aquí vendría a cumplir con esa carencia que tienen los programas de estudio oficiales de que no hay un método para el que los niños sepan razonar adecuadamente, lógicamente, los aprendizajes que tienen, ¿no? Con esto mejorarían mucho más. Así es que aquí surge esta idea de crear lo que se llama filosofía en el aula o filosofía para niños. Entonces, el método para enseñar inicia con la idea de crear una comunidad de investigación. Es decir, se tiene que construir dentro de las aulas escolares, dentro de cada grado escolar, una comunidad de comunicación y de investigación. Es decir, se parte de que los niños no son entes individuales y no se aprende, no hay conocimientos cognitivos individuales, sino que se dan de manera colectiva. Por eso hay que construir una comunidad de investigación, una comunidad de estudio, en donde de manera comunitaria se investiga, se planea, se discute, se dialoga y se va desarrollando el lenguaje como una forma de expresión para ir mejorando el razonamiento de los niños, ¿no? Entonces, este es el fundamento de la filosofía para niños en las escuelas, es desarrollar una comunidad de comunicación dialogante. Es decir, las tareas ya no se hacen de manera individual, se hacen de manera colectiva. Los programas de estudio oficiales anteriores en la época neoliberal formaban siempre cognitividad individualista. Se partía de que el niño, desde su pensamiento subjetivo, conocía su entorno, ¿no? Pero desde Vygotsky se dice que es la relación comunitaria, es el mundo externo el que se internaliza como subjetividad. Es decir, desde la objetividad del mundo externo se abstrae en una subjetividad para poder razonar, ¿no? Entonces, de aquí vamos partiendo en que los programas de estudio deben de admitir que el conocimiento no es individualista, sino que es colectivo. Así es que los parámetros y programas de la nueva escuela mexicana que se están trabajando actualmente en el país sí consideran esto. Por eso uno de los fundamentos es el conocimiento comunitario. Y el conocimiento que se adquiere en la escuela sirve para resolver problemas de la propia escuela, del alumnado, pero de la comunidad. Es decir, aquí con este nuevo modelo educativo ya se está tratando de que ese conocimiento que se da de manera interna en la escuela se extienda al ámbito comunitario y estos conocimientos sirvan para resolver los problemas comunitarios. Es decir, la cognitividad ya no es subjetiva nada más, sino que hay una intersubjetividad que se aplica ahora para la resolución de problemas comunitarios. Entonces aquí se está dando un paso adelante en el conocimiento que se le da a los niños, ¿no? Sin embargo, lo que nosotros decimos es que el método de razonamiento tiene que enseñarle al niño de manera novelada, es decir, utilizando algunas novelas propias para este proyecto, y van por grados de desarrollo cognitivo. Por ejemplo, para niños de 3 a 6 años, hay una novela especial que se utiliza y trata de desarrollar los aspectos de la identidad, que el niño sepa qué es identidad, qué cosa es una selección, qué cosa implica hablar del concepto de edad, qué cosa es una pérdida, perder una persona, qué cosas son muñecos, qué es dependencia, qué son relaciones, qué cosa es la autonomía, qué son relaciones familiares, qué son las relaciones personales, las cosas, qué cosas son. Entonces, estos conceptos van dando pauta para que de manera dialogada y con normas en el diálogo, el niño pueda ir dialogando con sus compañeros y construyendo su pensamiento. Un poco como decía Vygotsky, ¿no? Hay que ir creando el pensamiento en diálogo, ¿no? Van construyendo su propio pensamiento, pero en comunidad. Así es que estos aspectos se van introduciendo poco a poco en los niños por edades. Por ejemplo, ya para 7 a 9 años se trabajan conceptos como la dependencia, se dialoga en comunidad de estudio, en las aulas, qué cosa es la dependencia,
qué es el concepto de amor, qué implica, qué es la amistad, la identidad, qué son las estrellas y las personas. Son problemas que el niño se pregunta por su inquietud, pero que no encuentra respuesta en los programas de estudio, porque acá se enseña cosas muy prácticas que le van a ser útiles para su vida de trabajador. Pero hay un mundo que es interrogado por el niño y no encuentra explicación en los libros de texto. Entonces, Filosofía para Niños viene a introducir todas estas imaginaciones que tiene el niño, estas inquietudes, y va dando respuesta, pero al mismo tiempo le va ayudando a ir configurando un pensamiento lógico, racional, para ir dando una respuesta más correcta, porque nunca va a haber una respuesta verdadera que sea inamovible. Siempre las verdades son siempre parciales, son relativas. Entonces, ir construyendo este pensamiento para ir haciendo que el niño sepa razonar de alguna manera de más correcta, ¿no? Después de crear la comunidad de comunicación o la comunidad de investigación, se empieza a hacer que el niño dialogue bajo ciertas reglas. Tiene que pensar que es una inferencia, o sea, cómo se construye un diálogo, un pensamiento, pero que ese pensamiento tenga cierta inferencia con alguna otra relación. Entonces ahí empieza a relacionar pensamientos, a inferir, a ver las reciprocidades. Empieza el niño a detectar lo que es una incoherencia, lo que es lógico, lo que es incoherente. Y entonces en el diálogo grupal, en el diálogo en la comunidad de investigación, se trata de que los niños aporten un argumento y los demás niños, cuando dialogan, tratan de superar argumentativamente ese argumento que dio este primer muchacho, pero se trata de ir argumentando cada vez mejor. El maestro aquí es una persona nada más que orienta y dirige el diálogo, pero el niño es el que va construyendo toda su explicación, va dando argumentos y los demás niños van tratando de mejorar esos argumentos para ir construyendo cada vez más una explicación más lógica, más coherente, más amplia. Entonces, de esta manera, cuando el niño empieza a poner cuidado en el significado de los conceptos, eso le va permitiendo construir un lenguaje más amplio. Y de esa manera el niño tiene una explicación mucho mejor de su entorno y de lo que quiere decir. Entonces, hay toda esta reglamentación. La base del estudio de los conceptos que explican la vida del niño o que le sirven para explicar su vida son conceptos que se dirigen bajo ciertas reglas. Jürgen Habermas, un filósofo alemán, pertenece a la segunda escuela de Frankfurt, dice que el diálogo es lo que permite dirimir las diferencias en los grupos sociales. El diálogo bien argumentado. Entonces él da ciertas reglas para llevar el diálogo. Se da un tiempo específico para cada intervención. Se pide que el siguiente que intervenga mejore el argumento de su compañero anterior. Se trata de que no se dirijan a las personas, sino a los argumentos que da cada persona. Se pide seriedad, o sea, se da toda una reglamentación para llevar un diálogo. Y al final el consenso es el que permite determinar un resultado del diálogo. Es decir, la conclusión de un diálogo de grupo comunitario se resuelve mediante el consenso. O sea, donde todos los que dialogaron queden de acuerdo y ese es el consenso que se levanta, ¿no? Entonces el niño va aprendiendo que los conflictos se resuelven mediante un diálogo argumentado y donde todos queden de acuerdo o por consenso. Y esa va a ser la verdad final que va a retomar el grupo. Y de esa manera se resuelven los problemas evitando conflictos, ¿no? Pero el diálogo, o sea, la argumentación, el aspecto dialogal es solamente un recurso que nos ayuda o que ayuda al niño a poder dirimir diferencias, a sacar acuerdos y a construir acción para resolver sus problemas, ¿no? De esa manera es parecido a lo que decía el pedagogo brasileño Paulo Freire. Es decir, se pone la comunidad de acuerdo, dialogan sobre el problema comunitario, todos argumentan cuál es el problema fundamental, ponen una lista de posibles soluciones
crean equipos de trabajo y se esparcen a trabajar cada quien su aspecto, y cuando regresan se forma el conjunto del análisis completo del problema y se toma el acuerdo para darle una solución. Esa es una pedagogía crítica de la liberación, como decía Paulo Freire. Eso se parece a este programa de la filosofía para niños, pero estamos concentrados nosotros en el desarrollo del razonamiento lógico como metodología de estudio fundamental, ¿no? Y esto no implica suprimir las demás áreas de estudio. Este programa se debe aplicar en preescolar, primaria, secundaria y educación media superior, preparatoria. Hay toda una sistematización de novelitas para cada grado, donde se plantean una serie de objetivos a lograr mediante el diálogo comunitario y el uso del lenguaje, ¿no? Para dirimir diferencias y sacar acuerdos, ¿no? Y cada novela va resolviendo problemas que implican el nivel de conocimiento de cada estudiante, de acuerdo a su edad cronológica, ¿no? Como lo decía Piaget en su exposición psicológica, de desarrollo psicológico, ¿no? Eso es lo que se pretende en este proyecto, ¿no? Se enseña al niño razonamientos simples, como por ejemplo, muy nombrado que dice, la construcción de un silogismo. Es decir, plantear dos propuestas y sacar una inferencia al final, que es la conclusión. Hay uno muy simple, por ejemplo, que dicen, todos los hombres son mortales. Sócrates es un hombre, por lo tanto la conclusión es, Sócrates es mortal. Bueno, de esta manera se va construyendo un silogismo que el niño aprende a realizarlo y lo va aplicando a su vida diaria y a lo que dice, a lo que argumenta en su entorno. Entonces, bueno, esto es lo que yo pienso que falta en el sistema educativo nacional, un método de razonamiento nivelado para cada edad cronológica de los niños y que les vaya permitiendo ir construyendo argumentos que se puedan dar una explicación de su vida, de su entorno y de sus inquietudes de vida, ¿no? Y entonces aquí se plantea toda una estructura del método filosófico aplicado a este interés de crear el conocimiento racional. Entonces, bueno, el conocimiento racional también puede ser criticable. El conocimiento racional puede tener fallas, puede ser falible, pero es la construcción de un pensamiento siempre mucho más elaborado, más creativo, ¿no? Y entonces, bueno, de esta manera más o menos está la idea de lo que es el curso de filosofía para niños. El niño aprende a ser crítico, empieza a criticar su entorno, es capaz de establecer diálogos argumentativos con sus mayores y puede tener explicaciones de su entorno, de su vida, de sus inquietudes, ¿no? Y de esta manera, ese criterio que se manifiesta en las escuelas se va convirtiendo poco a poco en diálogos argumentados, donde los niños, bueno, ya van teniendo una más seriedad y van dando explicaciones racionales y formales a todas sus inquietudes y a sus conocimientos propios, ¿no? Entonces, bueno, es así más o menos lo que se plantea en filosofía para niños o en filosofía en el aula, ¿no? Hay otro proyecto que se llama Filosofía en la calle, que utiliza esta misma herramienta, pero no lo da en la escuela, sino que se va a las calles, en las plazas públicas, y ahí se dialoga y se aplica este método. Y los que participan van aprendiendo a cómo se puede hacer un diálogo con ciertas reglas y van construyendo razonamiento, inferencias y logran una posición de pensamiento crítico. De esa manera se va construyendo más o menos. Ahora, lo que sería importante es ir dando de manera particular lo que se plantea en cada desarrollo del nivel cognitivo de los niños, ¿no? Pero se abarca aquí ética, se hacen discusiones éticas, pero no éticas formales, éticas como en la academia filosófica, ¿no? Sino que se viene la discusión ética al nivel de los niños y se les va enseñando cómo argumentar éticamente, a comprender qué es la ética y cómo aplicarla en su vida diaria. Entonces se toman aquí
conocimientos éticos, estéticos, antropológicos. Se habla de todas las ramas de la filosofía de manera simple para que el niño pueda indagar en este tipo de mundos, de conocimientos, sus propios conocimientos, ¿no? Y entonces, bueno, está basado este proyecto en los desarrollos psicológicos, por ejemplo, con Kohlberg. Kohlberg plantea el desarrollo moral de los individuos en 3 etapas: la etapa preconvencional, la etapa convencional y la etapa postconvencional. Y él nos dice que en la etapa preconvencional las personas son como obedientes, siempre están aceptando las reglas de la sociedad tal y como están. Esa es la etapa preconvencional, son niños de 6 años para abajo. En la etapa convencional es donde se madura un poco más, pero se acepta la normatividad de vida tal y como la estamos teniendo. Nomás nos incrustamos a nuestra sociedad y vivimos esa sociedad, porque esa es la etapa convencional donde nos convencemos de que así debe ser la vida y las normas sociales. Y dice Kohlberg, al final viene la etapa postconvencional. Y en esa etapa postconvencional se adquiere a ser crítico, se adquiere a cuestionar y se aprende a cuestionar la normatividad de la sociedad, planteando nuevas formas de convivencia, ¿no? Entonces, esta tercera etapa postconvencional es la que dice Kohlberg, solo las sociedades europeas lo logran, porque las sociedades atrasadas, tercermundistas, no llegan a esa etapa de desarrollo cognitivo, ¿no? Y bueno, no estamos de acuerdo en eso, pero así lo plantean los teóricos de la psicología de la moral, ¿no? Entonces, en filosofía para niños, se enseña a que estas limitaciones no son correctas y que las podemos ir superando siempre que nos basemos en un método de razonamiento con características de la lógica formal. Ahora, bueno, podríamos entrar a lo que es la lógica formal, a los mecanismos del razonamiento, que sería un poco más complejo. Por eso me he tratado de dar más o menos superficialmente qué es filosofía para niños. Y de esta manera se va configurando este tipo de sistema que estamos planteando. En el 2019 presenté yo a la Cámara de Diputados este proyecto al diputado federal Reginaldo Sandoval, del Partido de los Trabajadores, del PT. Yo le hice esta propuesta, la recibió y quedó de trasladarla a la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, y ahí está en discusión. No se ha tomado en cuenta para analizarla más a profundidad y que se acepte en la Secretaría de Educación Pública, pero ahí está la propuesta bien elaborada, completa. Fue elaborada en el año 2004 por su servidor. La estuve detallando y ya a manera de documentos la presentamos ahí. Está completa y bueno, habría que agregarle algunas cuestiones, pero esa es más o menos la idea que se está trabajando. No sé si hay alguna otra. Muy interesante la propuesta, maestro. Vamos a empezar con intervenciones y preguntas de los panelistas que lo acompañan. Maestra Rocío, adelante, por favor. Sí, es muy interesante la situación, la propuesta, porque parece que de hecho en algunas escuelas particulares sí se está aplicando, ¿no? Este método de enseñanza, de discusión y de argumentación filosófica. Pero a mí me quedó la duda, ¿realmente, por ejemplo, la nueva escuela mexicana sí la está considerando o no aparece como tal? Esa es la primera duda. Y la segunda, ¿hasta qué punto los maestros están formados para aplicar este método? Serían mis 2 preguntas iniciales. Gracias, maestra Rocío. Seguiría el maestro Fidencio en su pregunta o intervención y cerraríamos con ya no está el maestro Guerra, bueno, está el maestro Guerra, pero también está el compañero Ernesto. Ernesto por acá presente. El maestro Fidencio, adelante, por favor. Gracias. Maestro Renaud, Sí, ¿qué tal?
Interesante su participación. Eh, de manera aislada, existen algunas propuestas parecidas a esto. Hay un proyecto que se llama de aprendizaje, no sé si lo conozca, Ajá. ¿no? No lo conozco. Ah, bien, desarrollan un aprendizaje dialógico en algunas escuelas, que son muy contadas las escuelas, pero incluso que sin tener esta fundamentación teórica, de manera natural realizan este tipo de prácticas en sus clases con sus alumnos. Yo le puedo hablar de nivel primaria, que es en donde me desempeño. Hay maestros, eh, muy buenos maestros, desde luego, y que de manera natural realizan esto. Desde luego hay que hay que fundamentar, hay que ver, pero de manera aislada se realizarlo. En la nueva escuela mexicana, como usted me y el plan y programa 2022, eh, esto de que la comunidad debe ser el centro del aprendizaje, que lo que la escuela enseña, lo que los niños aprenden, impacte en la relación de la... Y ahí es en donde tiene que verse eso, una mejoría en todos sentidos. Por un lado, antes de que usted mencionara a Freire, yo le que hasta qué punto usted consideraba activo de Freire, qué tanto consideraba esta parte filosófica. Usted ya lo mencionó que sí, y yo estoy de acuerdo con eso. Y creo que de los teóricos en educación, Freire es, por el contexto en que desarrolló su investigación y su trabajo, yo creo que es el que más se acerca a esto, tener este tipo de aprendizaje y de enseñanza. Muy interesante, maestro, una felicitación. Gracias, sí, gracias. Gracias, gracias, maestro Fidencio. Maestro Miguel Guerra, su micrófono. Bueno, Ahí está ya. ya listo. Bueno, pues el tema que nos expone el maestro Renaud eh, es de lo más interesante. ¿Hasta dónde, como decía al principio, los niños pueden hacer filosofía o pueden acceder a aplicar algunas de las herramientas? Entre comillas lo digo porque yo no soy filósofo. Tal vez eso sea un eh, término muy errático, pero pueden hacer inferencias, dice el maestro Renaud. Siempre nos ha interesado eso. Hay una película en México, ojalá el maestro la quisiera comentar, donde Pedro Infante, ante la necesidad imperiosa de conseguir medicina para una niña o niño enfermo, su, la madre se halla angustiada porque no tiene dinero, no tiene medicina y el niño va a morir. Entonces Pedro Infante tiene que robar en una farmacia las medicinas, ¿no? Aplicando ahí, como decíamos, el juicio, lo posconvencional, que aquí cita a Colbert, el maestro Renaud, haciendo un lado la ley, haciendo un lado las reglas de la sociedad, las normas, asalta la farmacia. Eso es muy interesante. Podríamos pensar que en este caso hizo algo malo o hizo algo bueno, porque él tenía que salvar a la persona enferma. Este razonamiento que corresponde a la edad adulta, donde ya hay autonomía y capacidad de decidir, se aplica también entre los maestros cuando transgreden algunas reglas y normas y protestan, cierran calles. El, eh, el juicio en el nivel de lo posconvencional. Esto lo podrían entender los niños, maestro Renaud,
disculpe lo complicado de mi pregunta, pero No sé. ¿hay posibilidades de que el niño llegue a hacer eso? Que logre superar el nivel de heteronomía y pueda hacer algo que la ética obliga, el civismo, la necesidad, aplicándolo a la escuela primaria, por ejemplo. Ese es mi comentario o pregunta, maestro Renato. Muy bien. Gracias, maestro Guerra. Mi pregunta, maestro Renaud, Ujú. sería, en esta propuesta que la ha venido usted trabajando, se ve durante años, creo que en la cuestión de investigación y de desarrollo ha de tener usted algunos resultados ya palpables en este Ujú. tema de lo post convencional a las alumnas y a los alumnos que usted ha Bueno, maestro Renato. aplicado este método de filosofía en el aula. Me llamó mucho la atención esto de la filosofía en la calle, porque muchas veces los colectivos nos topamos con la situación de que no aprendemos o no tenemos reglas para dialogar. Y Así es. entonces es un diálogo ya entre adultos de sordas y de sordos, porque Sí. cada quien opina, y al final de cuentas, después de horas de discusión, como no hay un método o no hay una regla para dialogar, pues terminamos igual que como empezamos, ¿no? O más Así es. confundidos incluso. Entonces creo que esta propuesta que usted nos presenta es muy interesante para la cuestión de la nueva escuela mexicana, pero también es una propuesta que podrían retomar muchos colectivos que les ayudaría a desarrollar la filosofía de los temas que están tratando para llegar a conclusiones, como usted dice, en la etapa post convencional. Adelante, Ah, maestro Renaud. muy bien. Sí, vamos a comenzar por la primera de nuestra compañera. Este, sí, yo pienso que la nueva escuela mexicana no considera como tal esta propuesta de filosofía para niños, pero dentro de su contenido, implícitamente sí, sí tiene algo de este proyecto de filosofía. Cuando trata de enlazar los conocimientos que se adquieren de los planes y programas que se llaman ahora conocimientos sintéticos, y cuando los llevan al plano analítico, en la aplicación práctica ya de los muchachos en la escuela, y después se lleva ese conocimiento a la comunidad para resolver problemas de la comunidad y de los alumnos. Entonces se está utilizando el diálogo para poder enlazar los conocimientos de la escuela y llevarlos a la comunidad y darles una aplicación pragmática para resolver problemas muy sentidos de la comunidad. Entonces la escuela rompe esas cuatro paredes monásticas o carcelarias o panópticas que es tradicional en la escuela, y la escuela sale a enlazarse con la comunidad y juntos tratan de resolver problemas comunitarios, ¿no? Aquí es donde el maestro puede ser un gran líder para enlazar estos conocimientos de la escuela con la comunidad y resolver problemas comunitarios y problemas de aprendizaje, donde aquí la escuela se está relacionando ya socialmente y ya no es un ente privado encerrado en cuatro paredes monásticas, ¿no? Entonces, la nueva escuela mexicana tiene esta virtud de que ya la educación sale de la escuela y se relaciona ya en lo comunitario. Lo único que yo le podría señalar aquí a la nueva escuela mexicana es de que no, no precisa cómo hacer un diálogo correcto, bien argumentado, con una construcción lógica coherente para poderlo utilizar dentro de la escuela, en los conocimientos de los niños, en su relación con los maestros y llevarlo a la comunidad, para que la comunidad vaya aprendiendo a través de los niños cómo se debe dialogar y cómo se debe de argumentar, ¿no? Entonces, bueno, estas reglas dialógicas podrían servir para que en la comunidad se aprenda a dialogar, se aprenda a discutir y a resolver los problemas, y se acaba con esa distorsión de la que ya no son discusiones o diálogos, son alegatos. Entonces, bueno, de esta manera se estaría educando a la comunidad a través de los colegios, a través de las escuelas, ¿no? Entonces, bueno, me parece que esa es lo que le falta aquí a la nueva escuela mexicana. Este método o la propuesta metódica de cómo elaborar un diálogo, cómo construir argumentación válida y cómo
en estas relaciones dialogales, los niños puedan ir superando el diálogo que construyó su compañero con anterioridad y ir mejorando cada vez más la argumentación de ellos, ¿no? Y entonces esto implica el uso de conceptos, el uso de categorías conceptuales más elaboradas, darle más lógica al argumento y entonces ser más precisos. Este es el método que le hace falta a la escuela y en los diálogos que tenemos nosotros en nuestras relaciones con los compañeros, ¿no? En donde nos relacionemos. Esta es la cuestión, ¿no? El conocimiento de los maestros sobre esta propuesta es muy importante. Por eso este método de filosofía para niños debe darse también en las normales donde estudian los normalistas que posteriormente van a ser los maestros de los jóvenes que estudian en nuestro país. Es decir, este método debe enseñarse en las normales como una materia, como una asignatura especial para que cuando lleguen a ejercer su trabajo práctico en las escuelas, puedan ellos desarrollar este método y ayudará a la construcción de estas formas de dialogar, ¿no? Y que el niño aprenda a razonar con mayor perfección, ¿no? Entonces, este proyecto debe surgir desde las normales también, para que los maestros vayan dominando el método, porque en la actualidad no hay esta forma de que el maestro pueda enseñarle a los niños a razonar. Lo que alcanza el maestro a decir únicamente cuando ve que los muchachos no razonan es llamarles la atención, exigirles y decirles, razona, pero los muchachos quedan perplejos porque dicen, bueno, pues sí, pero ¿cómo razón? Entonces falta este contenido, esta enseñanza del método para que los niños puedan razonar. Y una vez que lo van dominando, lo van aplicando y el maestro ya no padece más incoherencias con los niños, ¿no? Porque los niños van adquiriendo un razonamiento más estructurado, más certero y esto les ayuda en su aprendizaje. Entonces, esto es lo que hace falta. Un método diseñado específicamente para que el niño vaya construyendo pensamiento crítico y no solo pensamiento crítico, sino pensamiento crítico creativo. Es decir, no nada más se trata de construir un pensamiento para criticar lo que los demás dicen, superar lo que los demás dicen, sino que sea creativo para que al dialogar, ese pensamiento vaya construyendo también la alternativa creativa para transformar el entorno, ¿no? Entonces es una propuesta de un método filosófico crítico creativo para que vaya completa la idea, ¿no? Entonces eso es lo que se está tratando de plantear con este método, ¿no? La siguiente, la nueva escuela mexicana, y sí, resalta mucho el concepto de comunidad de comunicación o aprendizajes comunitarios, llevar a la comunidad lo que se aprende, ¿no? Paulo Freire fue uno de los pioneros en esta propuesta. Cuando desarrolló aquella propuesta de la pedagogía de la liberación, era precisamente introducir esto de la pedagogía crítica para enseñar a los alumnos a utilizar los conocimientos educativos para resolver problemas de la comunidad. Esto lo plantea Paulo Freire, un gran pedagogo que dejó muchos libros muy importantes y que han servido mucho para que los maestros, sobre todo los maestros que son críticos en nuestro país, tengan ideas de cómo hacer observaciones a los modelos educativos que nos han planteado, sobre todo en la etapa neoliberal. Y de esa manera, con esas categorías de pensamiento de Freire, los más podíamos ir criticando esos modelos educativos y con esa herramienta podemos discernir entre esos modelos viejos educativos neoliberales y lo que hace la nueva escuela mexicana, la nueva propuesta, ¿no? Y ahí encontramos muchos contenidos de Paulo Freire en este nuevo modelo educativo. Y es un modelo, la nueva escuela mexicana, para mi concepción, es un modelo educativo muy interesante, pero como todas las cosas, es perfectible, es criticable y es perfectible siempre, ¿no? Entonces, si hay que revisar el nuevo modelo educativo, hay que criticarlo y hay que construir propuestas para mejoramiento, ¿no? Lo que decía el maestro Guerra sobre la película Pedro Infante, yo trabajé este proyecto educativo con mis alumnos durante 15 años y yo les decía, a ver, miren, supongamos, como decía Habermas, en la teoría de la acción comunicativa, decía Habermas, para poder llevar a cabo la teoría de la acción comunicativa,
necesitamos una comunidad ideal de comunicación. Entonces yo le digo a mis alumnos, bueno, vamos a imaginar una comunidad ideal en donde nos desarrollamos y estemos desarrollando nuestro pensamiento crítico. Supongamos que vamos manejando el automóvil y llevamos a un familiar a un lado enfermo, muy grave, y necesitamos llegar al hospital para que nos lo atiendan, porque es caso de vida o muerte. Pero se nos pone un semáforo y está un policía en la esquina cuidando que nadie viole el reglamento, ¿no? Entonces tenemos que decidir entre violo el reglamento y me enfrento a una sanción, o me detengo y arriesgo al enfermo a que ahí fallezca, ¿no? ¿Y ustedes qué harían? Pues la inmensa mayoría de los niños de quinto año, sexto año decían, pues nos pasamos la ley. Entonces, bueno, de esta manera yo comprobaba que los alumnos sí son capaces de tener ciertos criterios ya postconvencionales, como lo planteaba Colbert, a esa edad escolar de primaria, ¿no? Y lo logran también en secundaria y también lo logran en grados inferiores, como segundo o tercer año. Pueden los niños discernir con estos ejemplos qué acción tomar. Y entonces de ahí se dialoga, bueno, ¿qué es más importante? Respetar la ley, respetar la normatividad, respetar las convenciones de convivencia social, o saltárselas y salvar una vida humana. Entonces, ¿es más importante la ley, la norma, o es más importante la vida humana? Y entonces ellos van aprendiendo a poder discernir entre qué es más importante, ¿no? Y entonces, bueno, esta filosofía enseña que lo más valioso en este mundo es la vida del ser humano. Y de ahí lo podemos enlazar en que si lo más importante en este mundo es la vida humana, entonces hay que preservarla a toda costa. Y si vivimos en un sistema que saquea, explota y roba y destruye la ecología, y está destruyendo la vida humana porque se la acaba en la explotación, y hay que tomar decisiones, entonces con esas simplezas el niño va aprendiendo a que es necesario una transformación de la sociedad en que vivimos. Y ahí viene la inquietud, de que esa inquietud la lleva a la comunidad, la dialoga con sus padres en la comunidad, y se toman decisiones para mejorar la vida en donde el niño se desarrolla. La comunidad de vida, dice Habermas, ¿no? Y esta comunidad de vida, solo con la introducción de un método de pensamiento racional y crítico, es como el niño va a ir transformando desde su infancia el mundo en que vive, ¿no? Entonces, de esta manera, Pablo Freire nos enseñó mucho, y a esto se retoma desde él y se puede enlazar con los demás estudiosos como Colbert, que plantea el desarrollo de la moral, y sí se puede introducir en los niveles escolares que trabajamos, ¿no? Desde preescolar hasta preparatoria. La siguiente, si se logra lo postconvencional, pues sí, hay formas de lograrlo en la primaria. Sí enseñamos al niño a razonar, porque si el niño no sabe razonar y no sabe dar un buen diálogo argumentado, entonces tampoco va a poder pensar en transformar su entorno, ¿no? Entonces, de esa manera se logra y por ejemplo, yo he tenido la inquietud, como decía el licenciado, de llevar este método de diálogo a las calles, ¿no? Con esto que se llama filosofía en la calle, para mejorar esas discusiones. Y sí, no solo en la filosofía en la calle, en las plazas públicas, sino en las reuniones de compañeros como los que están ahorita en plantón afuera de Palacio Nacional exigiendo su reinstalación. Entonces, yo creo que todo esto se enlaza. Niños críticos, racionales y transformadores estarían participando en los problemas de su comunidad y los problemas de sus maestros. Y de esta manera, bueno, la educación se eleva a un plano superior, a un plano transformador. El conocimiento sirve para transformar y no es exclusivamente, como decían los neoliberales, conocimientos educativos para ir a trabajar, para ir a producir y acrecentar la tasa de ganancia. No es ese el objetivo de la educación, sino darle al niño una vida donde el niño pueda tener criterios amplios, racionales de su vida, de su entorno, y tratar de mejorar esas condiciones en que vive, ¿no? Para eso es el conocimiento, no nada más para tenerlo, sino para aplicarlo y transformar. Y esto es a través de esto que yo llamo la disciplina metódica del razonamiento, de la argumentación y del diálogo, ¿no? De esa manera se puede llevar, ¿no? Entonces, sí, yo he tenido la idea de que con este método
el sistema educativo primeramente mejoraría, produciría seres humanos distintos a los que tenemos, transformadores, no solamente estudiosos y competitivos, sino transformadores, que es lo fundamental, ¿no? Pero a través de este método de razonamiento, estructurado lógicamente como una disciplina metódica, ¿no? Entonces, creo que esto es importante para el sistema educativo. Y ya está planteado, pero bueno, hace falta impulsarlo más todavía, ¿no? Y dar más meticuloso la descripción de lo que es el programa de filosofía para niños. Esto ya lo desarrolló también un filósofo norteamericano que se llama Matthew Littman. Él desarrolló todo el sistema de filosofía para niños y también elaboró las novelas que se pueden utilizar para cada grado escolar. Y también hizo unos cuadernillos en donde se puede leer la novela con los niños y en el cuadernillo para el maestro le va indicando qué pasos va dando y qué aspectos va destacando de cada novela, ¿no? Y esto permite ya tener un plan y programa de estudio estructurado para poder aplicarlo y que los niños pues ya tengan este desarrollo de sus conocimientos, ¿no? Ya está elaborado. Hay otro filósofo aquí en nuestro país que radica en Chiapas y que también fue discípulo de Mateo Klinsmann. Se llama por aquí noté el nombre, pero déjenme lo encuentro rápido. Eh, Él desarrolló también este programa, pero a la realidad mexicana. Es decir, está el proyecto bien desarrollado y pues no hay una pérdida en esto, más que llevarlo a cabo, ¿no? Ya está elaborado. Lo que yo he hecho es adaptar este método a las condiciones de la idiosincrasia de nuestros estudiantes, de nuestros alumnos en México, ¿no? Por eso pienso que tiene algún cierto valor esta propuesta y que puede ayudar mucho a rellenar ese vacío que tienen los programas de estudio, de que al niño no se le enseña a razonar metódicamente. Se le exige que piense y que razone, pero pues los muchachos no pueden hacerlo porque no tienen el método para hacerlo, ¿no? Y aquí gradualmente se va dando. A través de la lectura de las novelas, el niño va adquiriendo este método de razonamiento. Porque también no existe un puntaje que diga, a ver, vas a hacer esto primero, luego esto, segundo paso, tercer paso, cuarto paso. No se plantea de esa manera el método de razonamiento. Se va trabajando en los documentos y cada aprendizaje va formando un pensamiento cada vez mejor y se da a través de la práctica, a la práctica dialogal. De esa manera se va dando el aprendizaje y el conocimiento de los niños. ¿Alguna otra inquietud que? Muy bien, maestro Renaud. Viene la ronda final de preguntas o intervenciones. Maestra Rocío, adelante, por favor. Sí, yo creo que es muy importante aprender entre todos este método, no pensarlo como para una educación formal nada más, sino para la educación Claro. informal, para todas las actividades sociales, como decía el licenciado, en las cooperativas o en la actividad política. Por ejemplo, ahorita que a nivel nacional se está dando esto que dicen las confrontaciones, o se me fue ahorita el término, como que estamos muy enojados entre nosotros y no dialogamos, y pues yo creo que sería el momento ideal de empezar a aplicar este método para llegar a tener diálogos políticos más acertados que nos lleven a acuerdos, no a imposiciones ni a sí, a imposiciones, sino a acuerdos que se tomen consensuadamente, ¿no? Entonces, pues sería muy interesante que se aplicara en todos los ámbitos de las actividades que llevamos a cabo. Gracias, maestra Rocío. Maestro Fidencio. El término que usa la contra del presidente es este de polarizar. La derecha dice que él polariza la sociedad, polariza al Ajá, país, sí, sí. cuando que en realidad siempre ha habido esa discusión entre izquierda, derecha, liberales, conservadores, así que no es que le echen la culpa al presidente. Yo quisiera preguntar al maestro Renaud,
La nueva escuela mexicana y del plan y programa 2020, precisamente que de manera comunitaria la sociedad avance, logre acuerdos, y eso se empieza desde la familia y luego en la escuela, en el nivel que sea. Eh, en relación, tal vez que sea la dificultad más grande para que la escuela pueda lograr esto. Tiene que ver desde luego con la estructura social, política, económica, pero a lo que usted cree que se le debe poner más atención para tratar de conseguir esto. Gracias, maestro Fidencio. Maestro Guerra. Sobre intersubjetividad, utilizó el término el maestro Renaud. Entendí que, bueno, he buscado el significado de subjetividad, que nos remite a el pensamiento personal, la interpretación de la realidad a partir de lo que nos rodea inmediatamente. Un concepto de la realidad muy personal, hecho a partir de nuestra propia individualidad, de nuestra propia experiencia, ignorando lo que pasa en el mundo, lo que dicen los demás. Yo hago mi mundo, yo lo entiendo, yo lo explico, yo vivo en ese mundo y yo quiero que se haga lo que yo digo. Me refiero a que en estos días se manifiestan muchos deseos de quienes debían ser los mejores candidatos. Y yo quiero que sean ellos. No me importa que haya un partido, que haya una directiva, que haya un plan C. Yo quiero. ¿Y qué hacemos? Dice por ahí alguien, para evitar a esos infiltrados en las listas, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí hay, ¿cómo hacemos para convencer o cómo explicamos que no se puede que la política se haga según nuestros deseos? ¿Tiene que ver con la subjetividad o intersubjetividad, maestro? Ajá. Maestro Guerra. Maestro Renaud, me quedo con el método en donde también se acompaña la historia, porque la novela, la historia va generando el diálogo y va logrando que los pensamientos puedan ser críticos y creativos, que es otro de las metas que el método tiene. Yo creo que lo que usted hoy nos compartió es una experiencia que ya está procesada, que está presentada en el Congreso con un diputado del Partido del Trabajo, según recuerdo en la intervención. Es importante el hecho de que ese método pues se pueda socializar para exigir que se pueda reconocer dentro de la nueva escuela mexicana o debatir para que la nueva escuela mexicana pueda retomarlo como una herramienta para cambiar la realidad que nos toca vivir. Cierra usted, maestro, con las preguntas y las intervenciones que hemos hecho para que Sí, sí. también vayamos cerrando el programa del día de hoy. Adelante, maestro. Muy bien, gracias, sí. Bueno, con las preguntas de la compañera Rocío, de la maestra Rocío, sobre el método, que se haga un método extenso y que sea un método informal, pues precisamente de eso se trata. Este curso de filosofía para niños, el método racional, es un método no exclusivamente para un sistema educativo formalizado, ¿no? Es un método que se puede aplicar abiertamente en cualquier sector de la sociedad, en cualquier campo donde nos desenvolvamos, ¿no? Llevarlo y divulgarlo y hacer que se vaya aplicando para ir haciendo un cambio en toda la vida que tenemos, ¿no? En todas las relaciones de nuestra vida. Es un método que puede ayudar en el diálogo, en los mercados, en los parques, en los zócalos, en los sindicatos, en las escuelas, en todos lados se puede aplicar.
Es un método que se pretende ahorita iniciar en el sistema educativo, pero que se puede universalizar en todos los ámbitos, en todos los ámbitos del mundo, de la vida del ser humano, ¿no? De alguna manera puede ayudar a resolver ciertos problemas, ¿no? Entonces, bueno, creo que eso es la propuesta, ¿no? Para mejorar los diálogos políticos, por ejemplo. Si ustedes ven en la Cámara de Diputados o Senadores, donde se dan los encuentros de discusión, los diálogos son muy precarios, donde la oposición grita incoherencias y cosas muy burdas, ¿no? No hay un diálogo construido racionalmente y con buena argumentación y de nivel, sino que las cámaras han devenido en centros de discusión como si fueran cantina, donde se discuten y se ofenden y no hay una propuesta argumentada, sino que hay manifestaciones que son personales y las evidencian ahí públicamente, ¿no? Entonces ahí se demuestra que no hay una forma correcta de hacer un diálogo, y son cámaras de diputados y senadores, las más altas jerarquías de nuestro país, ¿no? Entonces, bueno, si esto lo vamos corrigiendo desde la escuela primaria y luego en cualquier ámbito de la vida comunitaria que tenemos, bueno, esto va a hacer transformar a nuestra sociedad y darle un buen sentido a la dialogicidad que se tiene, ¿no? Con la pregunta del compañero Fidencio, esto de polarizar, que el concepto que le quieren adjudicar al presidente Obrador, bueno, es que la oposición, ayer vimos, por ejemplo, el discurso que dieron en el Zócalo, y si nosotros utilizamos un poquito de esto que estamos comentando, de cómo argumentar, cómo razonar los diálogos, pues vamos a ver que todas las propuestas que hacen son tergiversaciones de la realidad. Hay una especie de mitomanía en ellos, una mitomanía colectiva, que los reúne tras un discurso hueco, un discurso que no tiene sustento, y que inclusive en su discurso quieren apropiarse de las luchas históricas de la izquierda revolucionaria de nuestro país, ¿no? Al rato ya notarán en salir con las imágenes de Zapata Villa y Genaro Vázquez y Rubén Jaramillo, y ellos se van a apropiar de este lenguaje de la izquierda que ha cambiado nuestro país, ¿no? Las instituciones han sido creadas también por estas luchas del pueblo y no por ese sector que ha vivido siempre a costillas del pueblo, ¿no? Pero es un discurso maniqueo, es un discurso fetichizado, un discurso falsario, pero que no tiene sustento. Entonces, bueno, a enseñar a razonar y a dialogar y a argumentar de manera correcta implica eso, que lo que digamos tenga un sustento verídico, que pueda demostrarse. Y entonces analizamos el discurso de ellos y no tiene absolutamente ningún sustento. Entonces, bueno, aquí sí, este concepto de polarizar es un concepto que se les aplica a ellos, porque ellos son los que polarizaron y exterminaron a muchos luchadores sociales en nuestro país, ¿no? Ellos son los que polarizaban, ¿no? Y ahora acusan al presidente de que él es el que polariza, ¿no? Cuando es lo contrario, ¿no? Entonces, bueno, hay un discurso aquí manipulado, ¿no? Y esto solo se descubre si sabemos razonar nuestras formas de argumentar. Sobre la dificultad para la escuela, ¿qué hacer, no? Pues la escuela mexicana tiene un problema grave. El nuevo modelo educativo propuesto por Marx, el compañero de la Secretaría de Educación Pública de Materiales Educativos, está siendo cuestionado. Inclusive hubo amparos para evitar que los libros de texto se entregaran en varios estados y en varias escuelas, porque se dieron cuenta los opositores de que el sustento era distinto a lo que ellos planteaban, ¿no? Ellos querían formar una sociedad trabajadora, obediente, dócil, hedonista, y se dieron cuenta que en este nuevo proyecto, bueno, se enlazan los conocimientos de la escuela con la comunidad para transformar el entorno, ¿no? Y eso les preocupó. Entonces, bueno, sí hay dificultades para llevar a cabo esto, ¿no? Entonces sí y a mí me parece que es bueno defender el proyecto educativo de la nueva escuela mexicana, criticarlo y mejorarlo. Esa es nuestra obligación, ¿no? Pero sí tiene dificultades, ¿no? Sobre el maestro Guerra, sobre la intersubjetividad, miren, se puede hablar de lo que es la subjetividad, la objetividad y la intersubjetividad. Tradicionalmente el conocimiento cognitivo dice que hay una subjetividad
donde nuestro cerebro individual y acá adentro, solito, produce pensamiento, produce conocimiento, ¿no? Y luego hay algo que está por allá afuera, que es lo objetivo, que es lo que percibimos y bueno, lo traemos a nuestro interior, es la subjetividad. De esa manera se dice que tradicionalmente se conoce, es decir, hay un conocimiento, hay una capacidad subjetiva de comprender el mundo y hay un mundo allá afuera objetivo que es el que hay que aprender, ¿no? Entonces, esa es la relación tradicional, pero aquí vamos a introducir el concepto de interdisciplinaria, intersubjetividad, que engloba lo subjetivo con lo objetivo en una relación dialógica, interpretativa. Es dialéctica la relación aquí. Es decir, la subjetividad y la objetividad se enseñan mutuamente. Y esto se le llama intersubjetividad. Es decir, no nada más se conoce subjetivamente. Decía Marx, no existe esta idea de la película de este personaje que vivía solito en una isla, ¿no? No recuerdo cómo se llamaba. Robinson Crusoe. De Robinson Crusoe. Esas son Robinsonadas, decía Marx. Es decir, nadie puede vivir aisladamente. Siempre se vive de manera social. El hombre, el ser humano es un animal, un ser sociable por naturaleza. Y el conocimiento es igual. El conocimiento no se da aisladamente de manera subjetiva, sino siempre es de manera intersubjetiva. Se da el conocimiento entre comunidad, entre aprendizajes de lo que dice uno y lo otro en comunidad. Eso se llama intersubjetividad. Ese es el concepto de intersubjetividad. Entonces, este concepto de subjetividad existe y es bueno desarrollarlo y comprenderlo, pero no se da si no hay intersubjetividad. Es decir, si no hay relación comunitaria de aprendizaje, de diálogo y de argumentación, no hay subjetividad posible, ¿no? La Robinsonada o la subjetividad no existe. Pero este modelo de comprender subjetivamente y objetivamente el mundo viene, por ejemplo, de René Descartes. René Descartes decía ya en 1650 y tantos, decía, acuñó una frase muy importante que dice cogito ergo sum, en latín que dice cogito, pienso, ergo, luego soy. Dice yo pienso y después soy. O sea, primero tiene su pensamiento, lo espiritual, y después me doy cuenta que yo soy. Entonces, aquí se está planteando el yo, el individualismo. Yo nada más, yo conozco, yo aprendo, yo existo, los demás quién sabe, ¿no? Pero yo. Entonces aquí la intersubjetividad rompe con ese individualismo del yo cartesiano y aquí planteamos la intersubjetividad comunitaria. Conocemos en relación a los demás. No hay un conocimiento del yo, del solo, porque la Robinsonada no existe, dice Marx, ¿no? Entonces, bueno, se conoce siempre de manera comunitaria, de manera intersubjetiva, ¿no? Entonces, bueno, por eso introducía yo este concepto de la intersubjetividad. Sobre los qué candidatos, decía el maestro Guerra, qué candidatos deberían de ser o qué hacer con los infiltrados. Pues ayer compraba yo este libro del presidente y por aquí encontré una frase que dice, no sé si la localice así muy rápido, pero dice, la política la hacen hombres y mujeres de carne y hueso. La política no la hacen santos. Bueno, los santos son los puros y en política nunca se va a encontrar un individuo puro, así sacrosanto, ¿no? Dice Obrador, la política la hacen hombres y mujeres de carne y hueso, con sus problemas y defectos. No la hacen los santos. Y yo me quedé pensando, bueno, esto sería una buena idea para decirle al maestro Guerra que qué hacer con los infiltrados. Es difícil, entonces Obrador da ahí una serie de ejemplos donde dice, bueno, es que siempre ha habido revolucionarios que están en la izquierda y son muy buenos, pero al final cambian y se pasan a la reacción. Y hay otros que están en la reacción y al final vienen a dar a la izquierda revolucionaria, ¿no? Por ejemplo, yo pensaba, por ejemplo, Manuel Bartlett, ¿no? Tiró el sistema, hizo fraude en aquellos tiempos y ahora hace un trabajo más o menos aceptable en la Comisión Federal de Electricidad, ¿no? Y hay así, pero hay otros, por ejemplo, Lili Telles. El presidente la invitó a ser senadora y le salió de las peores mujeres en contra, ¿no? Críticas el sustento, ¿no? Pero bueno, estos son los juegos que dice Obrador
En la política no la hacen los santos, la hacen hombres y mujeres, y hay un riesgo. Y la tradición en nuestro país es de que siempre se han cambiado. Genaro Vázquez era priista y construyó un movimiento revolucionario y la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria y terminó siendo un gran guerrillero que aportó mucho, ¿no? Lucio Cabañas era comunista y fue abandonado por el Partido Comunista en la Sierra, no lo apoyaron y bueno, pues los terminaron. O sea, se dan estos tipos de incidencias en la vida política y bueno, el presidente Obrador en este libro retoma algunas cosas así, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué hacer con los infiltrados? Es difícil detenerlos y hay que tratar de someterlos a que hagan un buen trabajo, ¿no? Algunos otros, como Germán Martínez, por ejemplo, el panista que estuvo encargado de una secretaría en el gobierno de Obrador, no pudo sostenerse porque no pudo robar lo que quería y se regresó a la oposición y bueno, es un ferviente opositor, ¿no? Y así hay de todo, ¿no? El presidente Lázaro Cárdenas era un militar que pertenecía al partido oficial, pero hizo una presidencia más o menos aceptable, ¿no? Y así Lombardo Toledano, por ejemplo, muchos lo critican de revisionista o de colaboracionista con el gobierno, pero tiene un aporte teórico muy importante y que tiene cosas que hay que rescatar, pero no en su totalidad. Y así es esta dinámica de la vida política muy truculenta, ¿no? El método para el licenciado le parece el método de la historia o la novela, le parece bueno y sí, yo pienso que es un recurso. Por ejemplo, la narrativa de una historia o de una novela o una historia novelada o una novela historiada rompe con ese esquema de la historia como fechas y acontecimientos importantes y entonces esto ayuda al niño, ¿no? Rompe con ese esquema muy libresco, muy didáctico de la escuela y la novela o la historia contada de esa manera, bueno, viene a dar un aire de respiro a los niños, ¿no? Yo creo que como pedagogía es válido y puede servir para dinamizar los conocimientos, ¿no? Pues me parece interesante esto, ¿no? La historia es muy importante y si es novelada, más importante. Decía mi maestro Enrique Dussel, hay que criticar también los postulados de la historia. Por ejemplo, a nosotros nos han enseñado en todas las escuelas a estudiar que hubo una edad media, hubo una edad antigua, una edad media y una edad moderna, ¿no? Entonces, si rompemos con este paradigma, con esta propuesta eurocéntrica, podemos periodizar la historia de otra forma. Y entonces estas historias de los países subdesarrollados o tercermundistas que estamos excluidos del centro, podemos incluirnos en la historia. Por ejemplo, decía el maestro Enrique Dussel, en 1492 España descubre América, coloniza América. Y este saqueo que hizo de plata y oro sirvió para que España se incorporara al mercado mundial europeo, porque ellos no estaban en el mercado mundial europeo, el mercado mundial estaba en China, en Asia. Y entonces con este dinero, con este oro y plata que se llevaron de México, se incorpora España se incorporan al mundo económico, ¿no? Y ahí surge, dice el maestro Enrique, ahí surge la modernidad que conocemos ahora, y de ahí esa modernidad produce el capitalismo y últimamente el neoliberalismo, ¿no? Pero México entonces y los países subdesarrollados tuvieron una incidencia importante en el surgimiento de la modernidad, porque aportaron oro y plata. Si no, no hubiera habido modernidad como España la tuvo, ¿no? Entonces, bueno, hay que ir comprendiendo la historia de otra manera, ¿no? Y romper con esas categorías que nos han enseñado y que las manejamos todavía, ¿no? Ajá, sí, la última parte de la pregunta sobre si está esta propuesta en la Cámara de Diputados, sí. En el 2019 se la entregué yo personalmente al diputado eh, este, eh, del PT, ¿cómo se llama? Reginaldo Sandoval. Reginaldo Sandoval. Ellos tienen el documento y quedaron de que lo iban a presentar a la Comisión de Educación. Ya no se ha podido porque hubo algunos problemas, se vino la pandemia y bueno, quedó así la cuestión. Hay otro doctor en filosofía, Gabriel Vargas Lozano,
que Bueno. formó lo que se llama el Observatorio Filosófico. Y un grupo de filósofos que él dirige trabaja en la escuela, en la Benemérita Universidad de Puebla, en la Facultad de Filosofía, y trabaja este maestro, y producen la revista que se llama Dialéctica. Y él formó este grupo que se llama Observatorio Filosófico, y entonces mandó varios documentos a la Secretaría de Educación Pública pidiendo que se aceptara la filosofía en las escuelas de educación básica, ¿no? Es uno de los que impulsaron también esta propuesta, pero nada más la impulsaron. Yo lo que hago es plantear ya un método, ¿no? ya elaborado, ya este es el planteamiento para ver si es aceptado. Y sobre si se puede divulgar esto, si se puede hacer colectivo, sí, no hay ningún problema. Ahorita que estaba viendo el enlace que me mandaba el maestro Guerra, vi que ahí tiene en los envíos que le he hecho, ahí está la propuesta del método de filosofía para niños. Ahí está, lo acabo de ver, pero yo lo puedo reenviar a donde ustedes digan y se puede divulgar, se puede divulgar y se puede dar a otras personas para que lo vayan conociendo. No hay ningún problema, ¿no? Inclusive si se puede impulsar en otros lados para que lo acepten las autoridades, bueno, muy bien, sería muy bueno, ¿no? No sé si hay alguna otra idea, Bien, no, o no sé si ya respondí correctamente a lo que me no, pues preguntaban los estuvo compañeros, ¿no? muy claro y muy amplio, salvo que haya alguna opinión que se nos esté escapando, maestra Chío, maestro Fidencio, maestro Miguel. Si no es así, Sí, pues le agradecemos, maestro Renaud, sí, el compartir el día de hoy su maestro, método. licenciado Cuellar. Perdón, adelante, maestro Guerra. Ujú. Bueno, a mí me ha encantado la charla con el maestro Renaud. Yo soy un admirador del Ujú. compañero y ojalá pudiera aceptar cuando él tenga tiempo para que nos hiciera favor de organizar un taller. Si se puede Ujú. organizar en forma virtual y si no, invitándolo a Puebla. Un Ujú. taller para abordar este tema. Es muy amplio y muy complejo. Sí, sí. No se hace en una hora, tal vez una serie de charlas. En fin, ya usted vería, pero le dejo esta invitación Claro, porque el tema es muy interesante. Y muchas gracias, licenciado Cuellar. A sí, le todos. agradezco. Gracias, gracias, maestro Guerra. Pues ahí está la invitación, maestro Renaud. Ojalá y su agenda lo permita, ya Claro. sea un primer taller virtual y un segundo presencial para que en Puebla nos podamos organizar y recibir esta propuesta del método de la Ujú. filosofía en el aula. Gracias, maestro Renaud. Gracias, maestro Fidencio. Gracias, maestro Rocío. Gracias, maestro Guerra. Nos estamos viendo la próxima semana. Pásenla Hasta bien. luego, licenciado Cuellar, que estén bien, maestro Guerra, maestro Rocío, que estén bien, hasta luego, cuídense. Fue un placer. Gracias. Gracias. Buenas Gracias, tardes a maestro todos. Renaud.